Bueno, entonces hoy vamos a ver sociedades comerciales. Ya lo habíamos visto, habíamos empezado a verlo la clase anterior. Vamos a hacer ya directamente un repaso y empezamos con todo. O sea, empezamos desde el artículo 1. La ley de sociedades comerciales tuvo unas modificaciones, especialmente la incorporación de la SAO. Lo recordamos, hablar de sociedad comercial si una o más personas en forma organizada por uno de los tipos previstos por la ley se obligan a realizar aportes para aplicar a la producción e intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal, que es la incorporación de la última reforma, solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Y ahora vamos a ver algunas características de la reforma con la unipersonalidad, que en realidad ciertas características que le dio la reforma a la unipersonalidad puede hacerla no operativa para los fines que fue pensada. O sea, ustedes piensen que cuando hablamos de una sociedad unipersonal, ¿de qué hablaríamos? En realidad, de una protección jurídica para un pequeño empresario, ¿no? Un poco, si ustedes se ponen a pensar, incluso aunque no hayan ido a los congresos de derecho societario donde se debatió, en realidad si uno se pone a pensar, sencillamente, ¿para qué queremos las sociedades unipersonales de una sola persona? En realidad, para un pequeño empresario. Sin embargo, fíjense, las sociedades unipersonales fueron incluidas entre aquellas que necesitan una fiscalización permanente. Artículo 299 en el inciso séptimo. Esto ya trae un pequeño gran inconveniente, o sea que tienen fiscalización interna o sindicatura o comité de control obligatorio. Y la sociedad unipersonal, si se quiere, fue el tópico más importante de la reforma. Sin embargo, lo que yo les decía, el 299 va a limitar su aplicación. Y no solo por el 299, sino porque también necesitaría una fiscalización, un directorio plural. Bueno, las SAO solo pueden constituirse como sociedades anónimas mediante un instrumento público. Deben integrar íntegramente capital, artículo 187, en esto no veríamos inconveniente, tiene fiscalización permanente. Volvemos con este tema, 299 inciso séptimo. Deben tener sindicatura plural, 284, y directorio plural, 255. Y sumamos algunos inconvenientes. Dos supuestos de utilización que en realidad no son los supuestos para los que fue pensada, ¿no? Pero sí dos supuestos que se puede utilizar. El primer supuesto, estos supuestos creo que lo planteó Fabián Dubois como dos tópicos útiles para la SAO. La subsidiaria totalmente integrada por una empresa extranjera que al contar con la figura de la sociedad unipersonal podrá ser la única socia fundadora de una sociedad local, filial, sin verse comprometida a los riesgos de las agencias que derivarían de la necesidad de contar con un socio local. O sea, puede ser utilizada por una sociedad extranjera para constituir su filial acá y no necesitaría en definitiva el socio local, o sea, podría constituirse con la unipersonalidad. Otra para las empresas locales de cierta envergadura, con la posibilidad de establecer unidades de negocio con patrimonios y personalidad jurídica diferenciada, para establecer unidades de negocio. Bueno, estos justo no eran los fines para los cuales había sido pensado. En cambio, para el pequeño empresario, que fue el fin para el cual está pensado, sea un pequeño empresario, si necesita fiscalización privada, o sea, sindicatura plural y obligatoria y directorio plural, aunque sea una SAO, o sea, bueno, ya le sumamos inconvenientes. Vamos a darle tiempo para ver su utilización, pero hasta hoy no es un éxito. ¿Está? Bueno,
yo les puse acá, no sirve para la finalidad que fue creada, o ya no tiene, vamos a decir, la flexibilidad que necesitaba el empresario individual para los fines que fue creado. O sea que no soluciona el problema de la responsabilidad del empresario individual. Y acá, bueno, les puse al empresario individual siempre tratando de sortear problemas, no atiende las necesidades, esto ya no lo vamos a volver a repetir. Voy a así repetir un concepto que ya lo saben, ¿no? Pero lo ponemos otra vez acá. Son sujetos de derecho, esto siempre en claro. Recuerden que si bien la empresa figura como sujeto de obligaciones en el 320, no es sujeto de derecho. ¿Quién es sujeto de derecho? Por ejemplo, de sociedades comerciales, que en definitiva va a ser la forma jurídica que va a proteger quizás a una empresa, ¿no? Que está siendo un poco la idea. Son sujetos de derecho, artículo 2, es una persona jurídica, como ya lo vimos en las clases pasadas, y por ende, como persona jurídica definida en el artículo 141, es un ente con aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esto es importante. En la definición, el Código Civil y Comercial incluyó esta limitación, que de hecho la tiene, esta limitación de la actuación de la persona, de la personalidad, la limitación de la personalidad, derecho y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Tá? Entonces vamos a ver la importancia trascendental del objeto social, ¿no? Y del capital social. Vemos algunos elementos, seguramente ya los habían visto, pero vamos a repasar algunos elementos. La organización típica. ¿Tá? Agarren por favor el Código Civil y Comercial, ahora agarren la Ley de Sociedades, gracias. Organización típica. Algunos dicen que en esta parte, cuando hablamos de organización típica, también está el sustrato de la empresa en todo esto. En el fondo hay como una arenilla de la empresa, ¿no? Lo cierto es que lo que acá sí tenemos que ver es la tipicidad y la atipicidad en el artículo 17 de la Ley de Sociedades. Y recordemos que la ley en esto, la ley de sociedades comerciales, es rígida por cuanto establece una organización que tiene que ser típica, no atípica, típica tiene que ser. Veamos los tipos sociales. La anónima en el 163. Yo acá, miren, siempre hago así. Tomo la Ley de Sociedades, como ustedes siempre lo hacen y lo tienen que seguir haciendo, y donde dice, habrá sociedad comercial, artículo primero, vayan todos al artículo primero. Habrá sociedad comercial si una o más personas se forma organizada conforme uno de los tipos, ahí sacan una flecha y me ponen. Donde dice tipo, pone una flecha, artículo 17, que es la sanción por la que lo pone la ley, por la nulidad, por la atipicidad. Y ahí otra flecha y pone los tipos. Anónima, y le pone el artículo 163 para después encontrarlo fácilmente. Miren cómo hago yo. Yo también me lo garabateo todo. Así quiero que lo hagan ustedes también. Garabatéense la ley para después encontrarlo con más facilidad. Anónima, 163. Colectiva, 125. Capital Industria, 141. SRL, 146. En comandita por acciones, 315. Y en comandita simple, 134. Esos son los tipos previstos por la ley y además son los tipos de organización que puede adoptar una sociedad regular. Si ustedes, por ejemplo, están viendo qué dos personas, bueno, ahora es una, pero a mí me gustan las sociedades como sociedades, ¿no? Que tengan la affectio societatis, que sea, las sociedades son de dos o más, ¿no? Cuando uno
se va a asociar son dos o más. Y entonces, ¿qué es lo que pensamos cuando hacemos una sociedad? Pensamos en nuestro objeto, o sea, ¿qué nos vamos a dedicar? Y además pensamos en ¿qué? En la organización. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué es lo primero que pensaría? ¿Qué hacemos? ¿Una SA, una SRL, una colectiva? Y ahí vamos. En general nos quedamos, flotamos entre dos, SA o SRL. Bueno, también podemos agregar las SAS ahora. Pero si vamos a las sociedades típicas, SRL, SA. ¿Ah? Bueno, sigo, que hay mucho para ver. Continuamos con los elementos, y estos elementos yo los estoy analizando de la propia ley. ¿Vamos? Seguimos con el 1. De los tipos previstos por la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlo a la producción e intercambio de bienes y servicios. Y acá está el aporte. ¿Está? Estos socios o el socio se obliga a realizar el aporte para aplicarlo al intercambio de bienes y servicios. Fíjense en dos cosas acá. El aporte en su unión inescindible con el capital social y el capital social con el objeto social. Fíjense, pero lean con detenimiento la definición. Se obligan a realizar aporte, ¿para qué? Para aplicarlo al intercambio de bienes y servicios. ¿No? Y entonces, ¿y esto qué es? Es la actividad social. Y la actividad social está en forma de objeto social en el 11. ¿Está? Aporte es una obligación de dar o hacer, a cuyo cumplimiento se compromete el socio al tiempo de suscribir el capital social con la finalidad de integrar y permitir de esta forma el cumplimiento del objeto social. Y ahí está la necesaria relación entre el capital y el objeto social. Y a su vez capital, objeto, capital, el capital, el objeto social e incluso la definición misma de la propia sociedad, la capacidad misma. Fíjense que la capacidad se une inescindiblemente al objeto social y el objeto social inescindiblemente al capital. Fíjense una cosa, si nosotros hablamos de libre albedrío, de libertad, los socios son absolutamente libres de elegir el capital social que van a aplicar a su emprendimiento. ¿Está? Ahora, esa libertad tiene restricciones. ¿Cuál es la restricción que impone la ley? Bueno, el límite, primero el mínimo que establece la IGJ, se va actualizando para una sociedad. Primero es el límite mínimo, base. Y después, esa necesaria relación entre capital social y objeto social. Va a depender del objeto social para que me aprueben o no el capital propuesto. ¿Está? Por eso el aporte, acá lo puse en negrita, objeto social. Es la obligación más importante de los socios, fundamental para el cumplimiento del objeto social, por los motivos que ya les dije. Seguimos. Otro de los elementos, la participación en el beneficio y el soporte de las pérdidas. No me lo cambien, porque muchas veces cuando yo tomo examen me dicen, bueno, el soporte de las pérdidas y la participación en los beneficios. Usted haría una sociedad, algunos de ustedes harían una sociedad para soportar pérdidas, en realidad la soporta casi porque es necesario que así sea, pero en definitiva, primero uno lo hace con la esperanza de obtener beneficios, es una sociedad comercial. Y bueno, primero los beneficios y después el soporte de las pérdidas. Esta es como el pilar básico de una sociedad comercial, ¿no? Y es un elemento que no puede faltar. ¿Esto qué significa? Lo que les dije antes, que no podemos colocar una cláusula que exima de alguna de estas cosas a alguno de los socios, ¿está? Ni que le asegure beneficios, ni que lo exima de las pérdidas. ¿Seguimos? Afectos societales. Bueno, el afecto societal se discutió mucho sobre si es o no un elemento. Es obviamente un elemento porque es como la voluntad, es el afecto común, el afecto social. Es como esa voluntad común de seguir juntos. Es como en el matrimonio, ¿hay o no hay? Bueno, esa voluntad común, es que en definitiva la sociedad comercial
es, por eso yo siempre, cuando les hablo de la sociedad comercial, no hablo de la SAU. La SAU no es la típica sociedad comercial, es la sociedad unipersonal, es una creación más de este tiempo, y no es típica sociedad, porque en realidad la sociedad es de dos más, ¿no? Porque uno quiere un socio para la sociedad. En general, los grandes emprendimientos requieren de más de un socio para el aporte de dinero, la organización y así. Pero bueno, obviamente totalmente válido, la SAU no cumple con creo que debería haberse estructurado de otra manera. No viene al caso ahora porque no nos va a dar el tiempo, que se pudo haber estructurado de otra manera, pero se estructuró de una manera que para mí va a ser un fracaso. No importa. El afecto societatis no tiene que ver con la SAU, obviamente, porque si no es el afecto que uno tiene por sí mismo, y bueno, eso ya es cuestión de psicólogo, más que del derecho societario. El afecto societario es la voluntad de seguir juntos. Y esta voluntad, ojo, que no es un tema menor, en los conflictos societarios se ve muy seguido, este quiebre, no pueden ser familia, puede ser matrimonio, puede ser ex pareja, etcétera, etcétera, pero esa voluntad de seguir juntos en la sociedad puede quebrarse. Y ahí es donde no hay más afecto societatis y hay que buscar una solución. Pero es un elemento. La organización, entonces acá la organización como un elemento de la empresa. La sociedad y la empresa son conceptos diferentes, pero no son conceptos contrapuestos. Existen elementos en existen elementos en la sociedad comercial que pueden asociarse a la empresa, como por ejemplo la organización o el aporte para ser aplicado a la producción e intercambio de bienes y servicios. Sí, eso un poco es lo que ya les dije, ¿no? No significa que es un elemento formal, ¿tá?, de la sociedad comercial, pero ¿quién puede no darse cuenta que en definitiva, cuando se habla de la organización típica o del aporte para ser aplicado a la producción de bienes y servicios, no hay detrás de esto una empresa, ¿no? Cuando uno está hablando de la producción de bienes y servicios, esa organización como es una empresa, en definitiva. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes noten, ¿está? Quiero que lo asocien también, no solo a la materia, a lo jurídico, sino también a lo económico, a la vida empresaria. Quiero que lo vayan asociando a su campo, a su actividad. Esa es un poco la idea. Pero también les tengo que mostrar los vínculos jurídicos y lo más rápido posible que existen, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que la sociedad comercial, que es un sujeto de derecho, por obra y arte del derecho, nace a partir de un contrato. Bueno, solo puede pasar en el derecho, ¿no? Porque las personas humanas pueden nacer de un contrato, no, y el contrato es el matrimonio o fuera del matrimonio. Pero en definitiva, que un ente de dos o más personas nazca para el derecho como persona, bueno, es una creación sin duda ficticia del derecho. Entonces, artículo 4 de la Ley de Sociedades. ¿Qué dice el artículo 4? Que se lo cito ahí. Yo cuando citamos una norma, vayan a la norma, no se quede. Se las voy a leer yo, así algo más rápido. El contrato por el cual se constituye o modifica una sociedad se otorgará por instrumento público o privado. Y después sigue, fíjese una cosa, está en una sección, la sección segunda de la Ley de Sociedades, que dice de la forma, prueba y procedimiento. ¿Está? Fíjense, primero tiene origen contractual. Partamos de una idea. Es persona. No empecemos, no le quiero hacer una galleta con él. Es persona. Ahora, esta persona nace a partir de qué? Porque no se concibe desde el seno materno como la persona física. Entonces, el derecho que tiene que hacer. Y tiene, fíjense, toda la estructura que estamos viendo, ¿no? Toda esta creación del derecho, fue trabajo hecho a través de años y años y años. Entonces, fíjense cómo se justifica. Entonces, en esta sección, la sección segunda, van a ver esto de la forma, la prueba y la inscripción de la sociedad. Entonces, damos por instrumento público o privado para constituir o modificar el contrato constitutivo de una sociedad. ¿Está? Ahora ya te doy la palabra.
Sociedades no constituidas regularmente, artículo 21. ¿Está? El artículo 21 vemos la sociedad, pero nosotros ahora en este momento estamos con la sociedad constituida regularmente. ¿Cuáles son las no constituidas regularmente? ¿Cómo le llaman? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Sociedad de paz. De hecho. Exactamente. La conocen, sí, seguramente la sociedad de hecho. Y si vos y tu compañero explotan una librería, por ejemplo la de acá enfrente, que siempre la uso de ejemplo, y no tiene ninguna forma jurídica, ¿cómo se llama eso? Se van a escribir en la FIT y demás, ¿cómo qué? ¿Cómo era tu nombre de pila? Maxi. Maxi Lucas, sociedad de hecho. Y ahí está el nombre y apellido. ¿Tá? Eso sería una sociedad de hecho. Artículo 21. Y el cambio, si ustedes llaman, ¿cómo es tu apellido? Acosta SRL, que es una persona jurídica regularmente constituida, artículo 2. ¿Tá? Esto es lo que hablamos con el 21. Sí, perdón. Una pregunta, ¿instrumento público? Y ¿se acuerdan que vimos acto jurídico, instrumento público, instrumento privado? Son dos formas, igual que contrato, instrumentos públicos, instrumentos privados, es lo mismo, ¿no? Instrumentos privados, ¿cuáles son? No hay así, sencillitos, chiquitos, no hay intervención del notario. Instrumento público hay del notario, del oficial público. Instrumentos públicos hay intervención del oficial público. Lo que sería el acta constitutiva. Exacto. Cuando estamos hablando acá de contrato, no se olvide que estamos hablando obviamente del contrato, con las características del 11, que ahora llega. Pero si estamos hablando, por eso yo les puse contrato porque quiero que empiecen a ver, vamos paso a paso, vamos como dice el Mostaza, vamos primero que empecemos a entender que nace a partir de un contrato. ¿Está? Después vamos a ver las características de este contrato. Hay un proceso de inscripción que puede darse por concluido, terminado o no. Entonces puede terminar una sociedad irregular o de hecho, que es las del 21 en adelante, o sí dar vida como una sociedad. Esto ya lo veo. Sigo porque quiero ver un montón de cosas. Inscripción, el acto de constitución, su modificación y el reglamento, debe ser inscripto en la IGJ. Debe ser inscripto en la IGJ. Estamos hablando para la regularidad. Y con esto le dije, fíjense, la Constitución, esto seguro lo saben, las modificaciones, qué importante esto. Por ejemplo, renuncia un gerente, renuncia un director, y la importancia que tiene el gerente en la sociedad, o el directorio, ahora lo vamos a ver en el gobierno corporativo, es decir, las decisiones administrativas. La importancia que tiene es fundamental, por ende, si renuncia, se lo debe comunicar no solo a los socios y a la gerencia, al directorio en su caso, sino que además de eso debe inscribirlo, debe instar, la inscripción en la IGJ. ¿Vamos? Bueno, el reglamento también. Pero me urge que comprendan más incluso los de las modificaciones al estatuto, al contrato constitutivo, ¿no? Efecto. La sociedad se considera regularmente constituida con su inscripción, artículo 7. Asimismo, se dará publicidad su documentación, artículo 6. Se formará un legajo por cada sociedad, artículo 9, y se le dará publicidad, artículo 10, y esto significa que es oponible erga omnes, que significa a todos, oponibles a los terceros. Ese es el efecto cuando uno dice inscribir, si están en, como Shakespeare decía, ser o no ser, inscribir o no inscribir. ¿Sabe cuál es el efecto de inscribir cualquier documento en un registro público? Que sea oponible a terceros. O sea que muchas veces es muy conveniente, si ustedes están, por ejemplo, vendiendo, si ustedes una participación accionaria, están renunciando, siempre inscribir en la IGJ porque tiene ese efecto.
No me quiero ir mucho por las ramas, si puedo llegar a todo. Contenido del instrumento constitutivo, artículo 11, son muchos los y muy importantes todos. Fíjense que ustedes leyéndolo pausadamente, yo les voy a decir algunos, pero ustedes leyéndolo sin prisa y sin pausa, no como acá en clase, que siempre tenemos prisa y no hay pausa, van a ver la importancia del... ¿Todos vieron alguna vez un contrato constitutivo? Quiero que levante la mano el que nunca vio un contrato constitutivo. Ay, son muchos, son bastantes. Bueno, es importante, yo les diría que googleen y busquen un contrato constitutivo de una sociedad. ¿Por qué? Esto en su carrera, en cualquiera la que hayan elegido, contador, licenciado en administración, actuario, lo que sea, cualquiera que esté en el comercio, es indispensable que tengan contacto con estos instrumentos. Igual, vamos a ver el artículo 11 que dice, bueno, nombre, la identificación de las personas, eso siempre está. Segundo, la razón social, la denominación, el domicilio de la sociedad, que este domicilio va a ser el de la sede social. Está la sede social que va a tener efectos también como domicilio constituido, o sea que todas las notificaciones van a ser válidas a ese domicilio, aunque le llegue o no le llegue. Ustedes tienen, si modifican el domicilio, tienen la obligación de modificarlo en el registro. Está, sigo. Lo leo por arriba porque no llegamos, sino la designación de su objeto, y esto es lo que le doy completo, que debe ser preciso y determinado, preciso y determinado. El objeto social es fundamental en la sociedad, en la organización. ¿Por qué no podría ser indeterminado su objeto? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Quiero muchas voces, todos amontonándose para decirme, ¿por qué no podría ser? No se lo podría controlar. Bueno, es más, ¿qué dice el 141 del Código Civil y Comercial? A ver quién me lo dice. Que tiene que hacer no tiene que llevar al objeto que está constituido. Si no está definido, puede hacer cualquier cosa y no lo puede regular la ley. A ver, tenés ahí, te veo con el código, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Rocío. A ver, Rocío, lee el 141. Dice, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su orden. Para el cumplimiento, está poniendo un... Fíjense, después léanlo otra vez en su casa, síganlo, cuando hacemos una lectura síganla en su código y márquenlo una y otra vez, pero no le reconoce una personalidad ilimitada, ¿no? Es una de las tantos motivos. Pero ya ahora tenemos, el 141 le limitó la personalidad. Ojo, la personalidad está circunscrita al cumplimiento del objeto. Y el objeto entonces no puede ser sin límite. Tiene que ser preciso y determinado. Porque también tengo que tener un capital acorde al objeto. Y el objeto también va a marcar el límite de la actuación del representante. Ahora lo vamos a ver. ¿Está? Fíjense todas las cosas que tenemos para unir. El capital social que debe ser expresado en moneda argentina, y seguimos. El plazo de duración, la organización de la administración, de su fiscalización y de la reunión de socios. Fíjense que la organización es un aspecto fundamental. Otro de los aspectos que también hay que ver. Las reglas para distribuir utilidades, soportar las pérdidas, las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios y las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. ¿Esto qué significa? ¿Que solo tengo que poner esto? No, que estos son los elementos imprescindibles del contrato constitutivo. ¿Y eso qué significaría? Por ejemplo, Rocío, ¿hay libre albedrío para el resto? ¿Hay libertad? Sí. ¡Ay, qué lástima! Sí. Siempre hay libertad. Fíjense una cosa, en nuestro sistema jurídico hay libertad, al igual que el contrato, en tanto no hay un orden público que lo limite. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que yo lo dije tanto en contrato y de alguna manera lo he dicho acá en el inicio de la personalidad. Lo dije.
Pero en realidad, sí, si el código dice estos son los elementos que tiene que tener, estos son como los elementos básicos, imprescindibles, no puede faltar esto. Ahora, yo en tanto no se contraponga con las normas de orden público, puedo agregar más temas de organización, muchas más cosas, siempre y cuando no se contraponga con las normas típicas, las normas del tipo social, que después eso lo vamos a ir viendo. Bueno, sí, me detuve un poquito más en esto, pero modificaciones no escritas. Uno de los efectos más importantes de la inscripción en el registro es la publicidad de omnis, que es lo que ya se los dije, y esto significa que son oponentes a terceros. ¿Está? Y no me detengo ni un minutito más. Objeto social y capital social. Fundamental, muy importante. El objeto social va a marcar el capital social. O sea, la extensión y la importancia de mi objeto social va a marcar el capital social que tengo que aportar. Como dijimos, recién que estaba hablando con Rocío, yo que les dije, en realidad hay libertad, en tanto no haya restricciones. En realidad, capital, ¿pueden aportar los socios lo que les parezca? Obviamente. Ahora, ¿cuál es el límite? Ahí está. ¿Cuál es el límite? Diga el tipo societario. En realidad el límite es, como decías, perdóname. Lo que diga el tipo societario. En realidad sería lo que establece la IGJ como mínimo, primero, ¿no? Y segundo sería el objeto social, muy importante. Y acá está. Cuando hablamos de objeto social, el objeto social es la actividad, conjunto de actividades que va a desarrollar la sociedad para alcanzar su finalidad. ¿Está? Esto lo tomé del manual de Urán, en la cátedra, ¿no? El capital se forma a partir, ¿está? O sea, objeto social. Si queremos hacer un paralelo mental mientras estamos estudiando, es objeto social, actividad. ¿Está? Están estudiando. Mete y meta, estudio, como me los imagino a ustedes, siempre pensando en estudiar Derecho. Bueno, entonces están en el colectivo a la vuelta, pensando en el objeto, ¿qué era lo que dijo el objeto social? Capital, actividad. Objeto, actividad, y si es objeto, capacidad. También, si ustedes tienen que asociar palabras, objeto, la capacidad. ¿Por qué objeto y capacidad? Porque el objeto social va a marcar la capacidad del ente y va a marcar el límite de actuación de los representantes, como vamos a ver, de la administración. Y el objeto, ¿por qué tenía ese paralelo que yo les decía con el capital social? Y en realidad es fácil, porque ¿cuánto capital le voy a requerir? El necesario para cumplir con el objeto social. Tampoco es que yo le voy a pedir todo el capital necesario para cumplir toda la finalidad de la sociedad de una, porque en realidad la sociedad, cuando estoy formándola, no necesita todo el capital para cumplir la totalidad del objeto social. Necesita un capital inicial razonable. Cuando uno está por iniciar un negocio, no necesita todo el capital del negocio, necesita el capital necesario para arrancar. Y después, bueno, con el desenvolvimiento yo puedo ir completando, puedo seguir agregando. Bueno, el capital se forma a partir de los aportes que efectúan los socios en su conjunto y se erige en el medio soporte económico que permitirá a la sociedad cumplir con su finalidad. Tiene una función instrumental y de garantía que posee el capital nominal. Esta función, la más importante, es el comienzo de la vida de la sociedad. Igual respecto a esto, yo veo que sacan foto, está perfecto, pero no se olviden, yo se lo subo. Es más, creo que ya se lo subí, por las dudas, si lo quieren ver en el campo virtual. Es más, si alguno lo quiere consultar ahora, si lo tiene, véanlo, porque por ahí no lo encuentro, que en realidad hay tanta... Porque yo tengo los PowerPoint, yo dejo todo, no borro nada, los del cuatrimestre pasado, yo voy cambiando, me gusta, porque si no yo también me aburro, busco nuevo material, hago nuevos PowerPoint, y dejo los PowerPoint anteriores y esto. Así que si lo quieren buscar, ni cualquier duda me lo dice. Debe existir una adecuada proporción entre capital social y el objeto social, si no se puede decir que esta sociedad estaría infracapitalizada con la responsabilidad que ya vamos a ver para los socios y para los propios administradores.
La mayor importancia se da al inicio de la actividad de la sociedad. ¿Me puedo hacer una consulta? Claro. Cuando Ahora vemos inoponibilidad, sí. se forma el capital, obviamente que ese capital de los socios tiene que ser obviamente El aporte de los claro, socios. el aporte que tiene que Sí. ser en el mínimo. No te olvides que el aporte, cuando está todavía en poder del socio, es aporte, ¿no? Claro. Hay un contrato que sería el de suscripción y el de integración, hay dos pasos. Ajá. Suscribir e integrar. Suscribir, ¿qué es? Es la totalidad de mi obligación. Yo voy a aportar, por ejemplo, 5 millones. Claro. E integrar, ¿qué es? Lo que pongo. Claro. Entonces hay un capital que quizás está suscrito y no está integrado. ¿Está? Cuando se empieza la suscripción, los socios, los miembros, se tienen que controlar de dónde viene cada uno de los aportes, porque puede ser un aporte ilegal, o sea, tipo lavado de dinero, entre comillas, para decir. Bueno, eso será O función, eso es después- función Ah, de la IGJ, ¿no? Y de los organismos de control. Cuando uno Si no nos presenta convertimos la- todos en claro, detectives de sí, los demás, ¿no? no, Sí. yo- Y quizá uno es el padre y el hijo y control no sé si tiene muchas ganas de controlar al hijo y demás, Claro, o si es claro. muy útil contra que lo Y eso controle sucede el otro en el socio. control El ya- socio, perdón, déjame que termine, tenemos un segundito, ¿no? El socio sí tiene la obligación de exigir que se integren los aportes. O sea, que los aportes que están suscriptos sean integrados. ¿Por qué? Porque pueden ser solidariamente responsables con lo que no aporta el otro. ¿Está? ¿Y Sí. hay un tiempo determinado? Sí. Eso lo vamos a ir viendo con cada una de las sociedades. Sí, pero hay un tiempo. Todo el capital debe ser suscripto al inicio y después, depende por eso el tipo de sociedad, la SAU tiene que integrarlo todo, no hay tiempo de integración y después cada uno de los tipos sociales tiene distintos porcentajes. Ya lo vemos. Pero no quiero seguir porque nos falta bastante. Les recuerdo lo de la personalidad y el abuso de la personalidad que deviene en inoponibilidad. Esto es un tema jurídico, lo sé y lo entiendo, pero quiero que ustedes también lo conozcan porque se plantea mucho en demandas laborales fundamentalmente y las demandas laborales son más que comunes en las empresas, ¿no? La inoponibilidad de la personalidad jurídica, lo dijimos ya en la anterior clase conmigo, es una de las formas de abuso de derecho. O sea, es una forma de abuso de derecho. No es solamente un acto ilícito, no es que con un ilícito yo puedo aplicar la figura. No, es una forma de abuso de derecho. Y ahora vamos a verlo otra vez. Hay abuso de la personalidad y un uso disfuncional del derecho, contrario a las previsiones del artículo 9 del Código Civil y Comercial. Si tiene el Código Civil y Comercial, ahora no busquen qué es el 9. El abuso de la personalidad es una forma de abuso de derecho, el artículo 10, y deben darse los supuestos establecidos en la ley. Vamos a ver primero, ahora sí, vimos ya el 144, que lo vamos a repasar, y vamos a ver el 54, que es muy parecido. Inoponibilidad, artículo 54. Bueno, le puse arriba el 54 y empecé con el 144. Lo vieron en la clase pasada conmigo. La actuación, bueno, la pasada o la antepasada. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a las personas jurídicas constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para afectar los derechos de cualquier persona. Se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes, directos e indirectos, hicieron posible quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Lo paso rápido porque ya lo vimos. Inoponibilidad del 54, muy similar. Es la actuación de la sociedad que encubra, fíjense, hay un encubrimiento, la consecución de fines extrasocietarios, un uso disfuncional, constituye un mero recurso para violar la ley, que ya la sociedad constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, para afectar derechos de terceros. Se imputará directamente a los socios, a los que la contraria que hicieron posible y que
quiere responder solidaria y limitadamente por los perjuicios causados, 54. Y acá les hice, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, una pequeña estructura, 2 puntos fundamentales de la inoponibilidad, 144 y 54. ¿Está? Consecución de fines ajenos. Por eso el objeto social es tan importante que la actividad, ¿no? Y cuando obviamente nunca hay un objeto ilícito en una sociedad, por ejemplo, desviar patrimonio en una sociedad no puede ser, utilizarla de fachada para perjudicar al tercero no puede ser el objeto de la sociedad. Pero no significa que porque la sociedad le vaya mal y haya incumplido con el pago, por ejemplo, de cargas sociales, porque no podía pagarlo por distintos motivos, más allá que es un hecho castigado por la ley, no podemos utilizar esta figura, no es la figura. O sea, consecución de fines ajenos o constituye un recurso para violar la ley. 2 puntos fundamentales. ¿Tá? Sigo. Inoponibilidad. Yo pondré 2 puntos. Norma. Acá son muy importantes la diligencia del administrador, bueno, la del 54 es la inoponibilidad, el nivel de la gerencia y el directorio. Con mal desempeño del cargo. El artículo 12, 24, la responsabilidad de la gerencia, la responsabilidad del directorio, la inoponibilidad y nos faltaría el 144 acá, ¿no? Yo vuelvo con esto, que ya se lo di la clase pasada, porque ya les digo, hay una catarata de fallos, siempre polémico por este tema. La contratación laboral es un ilícito, bueno, obviamente que es un ilícito, pero no es una situación que de por sí, per se, autorice la aplicación lisa y llana del 54 y del 144. O sea, a la existencia de un hecho ilícito, como por ejemplo el pago de salarios en negro y demás, le tenemos que agregar esos requisitos, o sea, que la sociedad se esté constituyendo, se haya constituido o no se haya constituido con ese fin, pero se convirtió en un mero recurso para violar la ley. Es una situación antijurídica, causa un daño injustificado, viola el deber genérico de no dañar esa situación, ¿no? Por ejemplo, la del empleo en negro, la falta de aportes y demás. Y sí se puede aplicar el artículo 160 del Código Civil y Comercial. Responsabilidad del administrador, artículo 160. Los administradores o el administrador responde de forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en el ejercicio en ocasión de su función, por acción u omisión, artículo 160. ¿Me siguen? ¿Va? Fíjense que acá sí respondería por los perjuicios ocasionados al administrador. Y esto sería fácil de comprobar en este proceso, por ejemplo, en el proceso laboral, si los salarios son pagados en negro. Hay un fallo coronel de la Cámara Laboral que yo considero que tiene una aplicación correcta del artículo 160 y con Malena hicimos un artículo que está publicado en el Repar y que se lo subimos en el campus por si les interesa el análisis. Está el fallo coronel y está también. Si hablamos de administradores, y esto es un tema muy importante para ustedes, no podemos dejar de hablar del buen gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo. Y nuestra legislación tiene normas tan simples, pero tan, para mí, perfectas del buen gobierno corporativo. Porque son demasiado sencillas y de ahí podemos sacar un código de normas, pero como cuando hablamos de las normas básicas de la contabilidad y no podemos dejar de hablar del 323, del 322, del Código Civil y Comercial y el artículo 62 y 63 siguiente de la Ley Social y Comercial.
el buen gobierno corporativo. La primera norma que podemos hablar de un buen gobierno societario, y hoy que cuando hablamos de buen gobierno societario, no estamos hablando del órgano de gobierno societario, estamos hablando del órgano de administración societaria. Estamos hablando en el sentido del buen gobierno corporativo, de la buena conducción corporativa. No nos confundamos, por favor, no los quiero confundir, que ustedes están en un curso básico de derecho societario, ¿está? Pero es vamos a decir, los americanos le llaman así, el gobierno corporativo, han hecho códigos de buen gobierno corporativo, al igual que los españoles, al igual que los europeos. Esto no significa que sea el gobierno societario del órgano de gobierno que la asamblea, es la buena conducción societaria. Y dice que el deber de lealtad y diligencia. Los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y diligencia del buen hombre de negocios. Los que faltan en su obligación son responsables, y solidariamente, por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión. ¿Tá? Lealtad y diligencia, artículo 59. Seguimos. Buen gobierno corporativo, la toma el 159 del nuevo código, del Código Civil y Comercial. Los que tienen las normas, síganlas porque son importantes. ¿Sí? Los administradores de las personas públicas deben obrar con la lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a la persona jurídica. Si en determinada operación lo tuvieron por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás, miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno, y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Esto sería un derivado del deber de lealtad. Esta actitud que está relatando acá necesariamente la norma, en realidad es derivada del deber de lealtad. ¿Está? Les corresponde, o sea, a los administradores, implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflicto de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. ¿Está? Esto es muy común, lo que el conflicto de intereses entre administrador y la propia sociedad. El buen gobierno corporativo. Tenemos obviamente, yo tomo como parámetro dos parámetros muy importantes, que sería la anónima y la SRL, ¿está? El gerente y el director. Bueno, los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad accionista y terceros por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59. Esto es una ampliación del 59. Como así por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, o por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Fíjense la actitud que puede ser dolo, ex 931, Nardini, abuso de facultades o culpa grave. Ya no hace falta que sea dolo, puede ser culpa, puede ser acción u omisión. ¿Tá? Cuidado. Imputación de responsabilidad. La imputación de responsabilidad respondiendo a la responsabilidad individual cuando se hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento, la decisión asamblearia. Hay que ver si cada uno de los administradores tenía asignada una función. Si tenía asignada una función, la imputación de responsabilidad es personal, no es a todos, es personal. Si tienen asignada una función, la decisión de asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar funciones deben ser inscritas en el registro público del comercio como requisito de aplicación de lo dispuesto en este párrafo. ¿Esto qué significa? La última partecita que le leí. Y significa que si le hacen un juicio de responsabilidad no pueden tener un papelito que dice que no sé, se distribuían de determinada manera las responsabilidades y ese papelito no está escrito. Una supuesta acta o un supuesto acuerdo social. No puede ser, tiene que estar inscrito.
es oponible de la ONU. Buen gobierno corporativo, gerencia. La administración y representación de la SRL corresponde a uno más gerente, socios o no designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente podrá elegir suplente en los casos de vacancia. Los gerentes tienen los mismos derechos y obligaciones e incompatibilidades que los directores de las sociedades anónimas. Esto no agrega demasiado. Los gerentes serán responsables individual o solidariamente según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento. Hay que ver la organización de la gerencia, no se olviden que la gerencia puede ser individual o plural, conjunto, o sea, pueden ser en conjunto o individualmente, o sea, puede ser en conjunto, los dos juntos, tienen que hacer los actos, son dos, si es plural puede ser, vamos a decir, en conjunto o indistinto. ¿Tá? Entonces, para asignar responsabilidad hay que ver el tipo de organización. Esto lo vemos en el 157, que es una derivación del 274. Bueno, puede haber obstáculos para tomar decisiones. ¿Tá? Puede haber obstáculos para tomar decisiones. Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemática en el desempeño de las funciones del administrador o de los administradores, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se procederá de la siguiente manera. Acá la ley les da opciones para que no se detenga el funcionamiento de la sociedad, que a veces no hay ninguna de estas opciones y hay que proceder a la intervención de la sociedad, intervenirla por parte de la justicia y buscar alguna solución. El presidente o algunos administradores pueden ejecutar actos conservatorios. Hay que ver el tipo de conflicto cuál es. Los actos ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea. Se convocará a 10 días de la ejecución y la asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a otros, o a la minoría, para realizar actos urgentes necesarios. También puede remover, obviamente, al administrador. Esto está en el artículo 161 del Código Civil y Comercial. Ven que algunas normas están en el Código Civil y Comercial y otras en la Ley Social. Así que sigan este PowerPoint que les va a ayudar. Capital social. Capital social es un requisito del artículo 11, requisito fundamental. Fijado libremente, esto ya se los di. Así que los voy a pasar porque se me van a aburrir. Y capital social tiene distintas funciones. ¿Está? No hay que confundir capital con patrimonio. ¿Está? Distintas funciones. La función de garantía. La capital es una cifra de responsabilidad frente a los terceros que todas las normas tienen a garantizar a través de una serie de previsiones normativas que presentan la intangibilidad. De lo que se trata es de mantener el valor del activo de la sociedad por sobre el pasivo. Es una cuantía que por lo menos sea igual a la cifra del capital. Es así suficiente con que el activo de la sociedad alcance para cubrir el pasivo. Esto sería casi el ideal al que apunta la ley, cosa que no siempre se da, lamentablemente. No confundamos capital, lo vamos a ver, función de organización, la función típica de la organización es el parámetro de derechos y obligaciones de los socios. De acuerdo es la función más importante en la práctica. De acuerdo a la porción del capital que tengo esa porción de poder económico y político dentro de la sociedad. Sigo. Función de productividad es la función básica y original del capital cuando sirve de fondo patrimonial para obtención del beneficio, ¿no? Y la participación de las pérdidas. Si yo tengo el 25% va a ser cuando tenga que definir las utilidades, ese 25% va a ser mi producción. Capital o patrimonio no son lo mismo. Cuando inicio la actividad social, el capital y el patrimonio pueden estar ahí, ¿no? Cerquita. Y después van tomando distancia. No son lo mismo. Los bienes que conforman el patrimonio constituyen la garantía común de los acreedores, 242 del Código Civil y Comercial. El capital social se forma con el aporte de los socios, artículo 36 de la Ley de Sociedad Comercial, y es la obligación más importante del socio. Una cosa es el patrimonio, otra cosa es el capital. El patrimonio está formado por
por los bienes que los componen, materiales e inmateriales. El capital social en realidad está formado con los aportes y se aplica a la producción e intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto, si bien en un primer momento el primer balance puede reflejar, sí, una aproximación entre el capital y el patrimonio, a medida que la sociedad desarrolla su actividad, puede ir tomando distancia. Bienes aportables son obligaciones de dar o hacer. Hay un procedimiento para hacer efectivo el aporte, lo que establece la ley y la reglamentación de la IGJ. Yo vi que puedo aportar obligaciones de dar o hacer. Si es sumas de dinero, bueno, no hay este inconveniente de la tasación y demás. Pero los bienes aportables, si se arregla y sea, deben estar determinados y susceptibles de ejecución forzada, artículo 39. Esto es para la SRL y la SA, son siempre de dar. Los derechos pueden ser aportados, no deben ser litigiosos, 40. Esto se lo paso rápido. Los créditos pueden ser aportados. Si al vencimiento no fueron cobrados, debe aportarse el dinero, 41. Estos son créditos. Esto estoy diciendo qué es lo que se puede aportar, que lo dice la ley. Títulos cotizables, 42. Bienes grabados, 43. Fondo de comercio, 44. Todos estos bienes los puedo aportar. No se olviden que el aporte siempre va a estar designado en qué moneda. Pesos. Bueno, no es más, ahora es el peso, ¿no? No es más peso argentino, pero pesos, obviamente. Entonces, claro, ¿por qué? Porque esto me va a dar un porcentaje siempre fijo. Por eso la intangibilidad del capital, porque eso va a marcar dentro del capital cuál es mi porcentaje de poder económico y político. Va a determinar mi voto y mi dividendo. ¿Está? Los aportes deben ser evaluados, por eso la evaluación, 51. En la CCA la evaluación debe ser aprobada por la autoridad de Contralor, 53. ¿Está? Pero el 51, tengan en cuenta la evaluación. Yo no puedo aportar un tractor, la propiedad de un tractor, cada vez que voy a votar, me dice, ¿cuánto va a votar? No sé, entonces, claro, obviamente tiene que estar evaluado, esa evaluación va a estar cristalizada en el contrato constitutivo y ese va a ser la incidencia en inversión. Relación de los socios con la sociedad. La sentencia que se pronuncia contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social. Esto en realidad marca un poco esta norma, el artículo 56, marca un poco, voy rápido, ¿no? Sé que voy rápido y son un montón de cosas, pero fíjese que el 56, que quiero llegar a contabilidad y el tiempo es tirano. Fíjese que el 56 es una norma que por ahí la tiene que leer 2 veces, pero es muy importante. No se olvide, cuando hablamos de personas, vamos a decir de sociedad comercial, los socios responden de distintas maneras. No es lo mismo una anónima que una colectiva. ¿Está? Pero siempre estamos hablando de personas. Por ende, la sociedad, sea colectiva o anónima, responde siempre con su patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene personalidad y patrimonio propio. Pero hay una distinta responsabilidad. Fíjense lo que dice esta norma. La sentencia que se pronuncia contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios. Esto no significa que los socios van a pagar. Eso va a depender de su organización típica. ¿Qué es esto? Si es SCA, SRL o colectiva, por ejemplo. Si es SCA y SRL, hay mucha menor probabilidad que termine respondiendo un socio, si integró sus aportes, y si es una colectiva, y hay muchas probabilidades de que termine aportando un socio si no alcanza los bienes sociales. Entonces dice, la sentencia que tiene cosas juzgadas contra los socios. Los socios no pueden decir, ah no, yo no lo sabía. Esa es la idea.
en relación a su responsabilidad social y puede ser la socio-responsabilidad social, que ven el contrato social. Esto pónganse artículo 56, búsquenlo en las leyes sociales y pónganse en función de su relación social. Acá pongan tipo y un llamadito, una pregunta, de acuerdo al tipo social. No es lo mismo una colectiva que una SA. Y pueden ser ejecutadas contra ellos, previa inclusión de los bienes sociales. Esto solo podría pasar, por ejemplo, en una de las sociedades que puede pasar es en la colectiva. En la anónima no. Salvo que la sociedad quiebre, que los socios no hayan integrado aporte y después ahí sí lo demanden por integración de aportes y respondan en esa proporción. Pero si no, no. Solo en la colectiva. Artículo 56. Y esencialmente sí. Después hay otro tipo de socios donde también puede pasar, pero hay un mix de socios, no los quiero, no, en realidad hay otras sociedades, pero no los quiero abrumar, por ejemplo la de capital e industria, los comanditados y comandatarios, pero hay dos socios, dos tipos de socios. Si me permiten que dejarlos con la duda, me lo preguntarán cuando avancemos, porque si no te voy a hacer más matete que porque son muchas cosas las que hoy están viendo, pero hay otras en las que también. Pero un buen ejemplo, tomarlo de la colectiva. Contabilidad societaria. Y esto nos tiene que poner un poquito contento porque estamos llegando al fin de la clase, porque vivimos mucho, ojo. Mire que yo voy rápido. Les pido que, y avanzamos demasiado, les pido que cuando lleguen, aunque sea, yo saben lo que hago, me mando por mail el PowerPoint y lo miro a veces. Claro, mándenselo al mail y a veces para tener un minutito, vuélvanlo a leer. Son conceptos cortitos, por lo menos así para ir siguiendo, para ir no perdiéndose tanto. Esto, miren, esto en realidad lo copié y lo pegué de contabilidad general que ya vimos, pero lo voy a me gusta volverlo a repasar para que ustedes vean que es importante. El nuevo código, para ustedes todo es nuevo, el código civil y comercial, se reemplaza la idea del comerciante por la del empresario. A usted no les va a importar porque en definitiva no conocían el anterior, sé que está con este código y es el único código que conocen, por lo tanto van a encontrar la idea del empresario como sujeto de la obligación de llevar este orden uniforme de contabilidad. La de acto de comercio se suprime por la actividad económica. Tampoco es otro concepto que no les va a interesar. Si quieren, táchenlo ustedes de su memoria, pero son como cosas que se reemplazaron para que vean que en definitiva vamos avanzando hacia una idea de más del empresario que el comercial. Y en el artículo 320 coloca como obligados a llevar la contabilidad a estas personas, ¿no? A todas las personas jurídicas y aquellas que realizan una actividad económica organizada, ¿no? Y en realidad, ¿quiénes son los empresarios? Los empresarios, otra vez unimos el concepto de organización, que es lo que me interesa, otra vez traérselo. ¿No? O sea que confunde a esta altura sociedad y empresa, hay que matarlo, figurativamente. Pero no me confundan sociedad y empresa. Siempre que hablamos de empresa, asociamos inmediatamente a organización. O los titulares de la empresa, un establecimiento, no me acuerdo dónde quedé, pero el servicio, a llevar una contabilidad en los libros de comercio que realizan una expansión de obligaciones que antes eran propias de los comercios. Porque se realiza una expansión de obligaciones que eran propias del comerciante. Esto igual ya lo digo. Concepto de contabilidad. Hay varios conceptos de contabilidad, creo que también lo vimos. La contabilidad es una técnica que se da para satisfacer las necesidades de la organización en la economía. La contabilidad es una práctica herramienta disciplinaria de amplio espectro, utiliza métodos precisos y estadísticos para calcular cuentas. La contabilidad se encarga de recoger cualquier dato o cifra considerada relevante,
ya que hasta el más mínimo detalle puede alterar un resultado esperado. Fíjense que tiene efectos, o sea, la contabilidad puede servir como una auditoría interna para la empresa y incluso una auditoría externa para terceros. Información intra, o sea, dentro de la empresa, y información para afuera. La contabilidad del Código Civil y Comercial debe ser llevada sobre una base uniforme, ese cuento lo vimos, de la que resulte un cuadro verídico, vimos con la veracidad, uno de los elementos de las actividades y de los actos que deben registrarse de modo que permita la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas acreedoras y deudores. Las acciones que deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metodológica de tal forma que permita su localización y consulta. Fíjense, esta norma que no le puse con esto, es el 321, 322, primero buscan cuál es. Fíjate si era el 321 o el 322, este que dice así. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme. 321 o 322, creo que era el 322. Uniformidad y la veracidad como dos elementos fundamentales. 321. 321, necesito pónganlo porque es muy importante. Bueno, los libros indispensables, esto ya lo vimos y lo voy a pasar un poquito de largo, así llegamos a ver todo. La contabilidad societaria. El formato libro deben presentarlo debidamente encuadernados para su individualización del registro público correspondiente. Y tiene las prohibiciones también del 324, pero recuerden que también se pueden utilizar medios mecánicos y digitales. Este formato libro ya pertenece a la vieja contabilidad, contabilidad societaria. El cierre del ejercicio que lleva contabilidad obligada o voluntaria deben confeccionar sus estados contables que correspondan como mínimo a un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que debe asentarse en el registro de inventarios y balances. Ahora lo vamos a ver. Este tema de contabilidad societaria, ya hay dos artículos muy importantes que son muy interesantes también. Bueno, el manual de Derecho Privado de José María Curá, ese manual de la carta, y no me refería a ese, sería demasiado pedante, nosotros mismos, pero está el de información societaria de Arduino, me refería a eso, y los breves estudios de sociedades comerciales de Perrota, me refería a esos dos artículos. Esos dos artículos están subidos en material, ¿verdad? Y este PowerPoint está confeccionado en base a eso. Hay unas cualidades que para la contabilidad societaria están tomadas del artículo 16 de la Federación, la reglamentación técnica 16. Esto es muy importante tenerlo está desarrollado. Si ustedes googlean resolución técnica 16, esto está desarrollado ahí. La pertinencia, la información debe reunir todas las cualidades reseñadas por el 16. La confiabilidad, que tiene que ver con la credibilidad, que en definitiva estas cualidades no hacen más que desarrollar la uniformidad, la veracidad y el respaldo documental. En realidad la veracidad, o sea, la correspondencia entre la realidad y la documentación. Está esa aproximación a la realidad. Pero esto, quizás cuando ustedes lo van viendo, los va ayudando a entender todas estas características. La neutralidad, la objetividad, o sea, no debe estar sesgada, no debe tener un objetivo en mira, demostrar que somos ricos o pobres en la empresa, por ejemplo. La integridad debe ser completa, la omisión de información pertinente induce a error, la verificabilidad debe ser susceptible de comprobación y la mejor forma de comprobación es justamente cuando el respaldo documental. Bueno, no voy a decir otra. Bueno, los intereses de la contabilidad. Perini Guti sostiene el interés del comerciante, el interés de los terceros y el interés general. Son los tres intereses que protegería la contabilidad. Registración societaria.
el artículo 61. Este es un artículo muy importante porque puede prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas en 72, 162, 213, 238, 290, la presente ley, como así el 320, llevar los libros con registros digitales. Esto es lo que autorizaría, la norma que autorizaría a llevar registros digitales, que tienen que ser aprobados, obviamente. El libro diario podrá ser llevado con asientos globales que comprendan periodos no mayores a un mes. El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, obvio, de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y posterior verificación conforme el 321. Pero recuerden que muy importante el tema de la digitalización. Esto se implementó incluso con la ley de la SAS. Bueno, vamos a ver. Medios mecánicos y digitales. Bueno, la individualización de las operaciones es fundamental, si no, no sirve este sistema. La posterior verificación conforme el 321, no me detengo mucho porque... vamos. Estados contables. Los estados contables. ¿Cuáles son los estados contables? Balance. El balance general, los estados de ganancias y pérdidas, el estado de resultados, el estado de origen y aplicación de fondos. O sea, los resúmenes, los datos extraídos de los elementos contables, compilados y ordenados, elaborados sistemáticamente, se expresan en términos monetarios para brindar información. Fíjense que del balance, todos estos son como derivaciones de lo mismo, ¿no? Que nos va, ese cuadro tan general que se presenta primero, después nos va dando información cada vez más precisa. Ya vamos a ver, esto está todo en la ley. Inventarios y balances, es la expresión, cuadro resumido y sistemático de los resultados del ejercicio por el cual se manifiestan las condiciones en las que se desenvuelve la sociedad, lo patrimonial y financiero. Inventarios y balances, creo que está en el artículo 63. A ver quién me gana. 63. Vayan siguiéndolo, ¿no? Porque no tengo tiempo por ahí de que lo leamos, pero me hubiese gustado. El artículo 65, las notas complementarias, ¿ven? En realidad todo esto que hace el gran cuadro del balance en el artículo 63 y después vamos haciendo estas explicaciones a ese gran cuadro. Las notas complementarias del 65 establece que para el caso, fíjese lo que es estados contables, porque después cuando tengamos una convocatoria de asamblea para aprobar los estados contables hay que ver qué es lo que tiene que quedar a disposición de los accionistas para no los engañen, o sea, para que tengan toda la información. Pero después lo vamos a volver a ver. 65 establece que para el caso de que la correspondiente información no estuviera contenida en los estados contables, balance, todos los resultados, notas, deberán acompañarse notas y cuadros que se considerarán parte de aquellos. Son todas esas notas y cuadros explicativas del gran cuadro. Bueno, ya vamos a tener una explicación, quizás vuelvo a retomarlo así, no se quedan con una explicación tan rápida de esto. El 66, la memoria, que no forma parte de los estados contables, pero es muy importante que esté la memoria, porque es una explicación, fíjese que es una explicación pasada y futura de la sociedad, no hay explicaciones futuras, proyecciones futuras de la sociedad, es muy importante. El artículo se refiere a la memoria como un informe contable referido al estado de la sociedad, las distintas actividades en que haya operado, su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se consideren necesarios para ilustrar la situación presente y futura de la sociedad. Este cuadro para mí es uno de los cuadros más importantes. La copia de los estados contables. Los estados contables es importante que esté en la sede social, especialmente cuando no se olviden que la administración, sí, ya sé, eso es mucho, pero bueno, vamos adelantando bastante también con esto. No se olviden que la administración rinde cuentas a través de los estados contables. Los estados contables son muy importantes. Por lo tanto, esta norma que dice copia de estado, ustedes, si yo les digo,
que lean esto solo, yo copia los estados contables, no lo van a pasar de largo, porque va a decir que a quién importan las copias, a nadie, entonces lo van a pasar de largo. En realidad, las copias, ¿qué significa? Lo que yo coloco a disposición de los accionistas o de los socios, ¿no? Y a través de los estados contables se rindo cuenta de la información más importante que tiene el socio para aprobar o no los estados contables. Si apruebo los estados contables, mi dividendo se va a pagar de acuerdo a este cuadro. Entonces es una cuestión muy importante. El artículo 67 dispone que en la sede social debe dar copias del balance, del estado de resultados, del ejercicio, de los resultados acumulados, de las notas e informaciones complementarias. Fíjense todas las informaciones que tiene en los cuadros anexos, siendo tal obligación un medio de información precisa que tales elementos están a disposición de los socios accionistas con no menos de 15 días de anticipación a su consideración por la Asamblea. La Asamblea aprueba los balances. ¿Y por qué tiene que estar por 15 días? ¿Por qué el tiempo? Que pareciera bastante. Porque el accionista que va a querer, no vos necesariamente, si sos accionista, no necesariamente hay que ser un contador, y menos un contador especializado que conozca el tema. Por lo tanto, el accionista ¿qué va a hacer? Va a ir a su contador de confianza y a su vez el contador va a decir al abogado y van a mirarlo todo, van a mirar con detenimiento este tema porque, bueno, puede, con los puntos del día en conjunto, habrá que ver qué acciones toma, si lo aprueba, si lo objeta, etc. Entonces, esta norma es muy importante. Reserva. Artículo 70 contempla la constitución de la reserva legal en la sociedad responsable limitada. Las acciones no sean menor del 5% de las ganancias realizadas y líquidas que arrojen el listado de resultados del ejercicio hasta alcanzar el 20% de capital social. ¿No? La doctrina contable, la reserva es el excedente del patrimonio de la empresa en relación al capital, decimos así, financieramente es el ahorro de la sociedad, la capitalización de beneficio. Se entiende, en realidad esta reserva legal es un ahorro de la sociedad para, bueno, distintos inconvenientes, para evitar la insolvencia de la sociedad. 73, actas. Este también es importante y está en contabilidad. Fíjense que aunque porque en realidad está considerado documentación social. La otra es documentación contable, esta es documentación social. Está en 73. Segunda parte contempla dos clases de actas, su virtual racional, la de directorio que serán firmadas por los asistentes y la de asamblea que serán confeccionadas y firmadas entre los 5 días por el presidente y los socios designados al efecto. No se olviden que el artículo, las actas tienen que tener las mismas formalidades que los libros, o sea, no pueden tener tienen que tener las mismas cualidades extrínsecas de forma. Las cualidades de forma tienen que ser las mismas, no puede estar raspado, no puede haber salto, ¿se acuerdan? Ya llegamos. Contabilidad societaria, y bueno, de alguna manera les puse esto, que es un equilibrio, ¿no? En realidad me gusta ver, y vamos a volverlo a ver la clase que viene, porque esta clase fue más que nada orientada a todo lo que es social, y esto, contabilidad que forma parte de la documentación social, un agregado. La clase que viene vamos a retomar sociedades y con esto terminamos. Esperen que voy a tomar listas. Acá no se los puse, pero recuerden, si querés parar la grabación, así está. Recuerden